Bueno, les cuento el problema 36 de la guía de cinemática. Dice, se deja caer una piedra al agua desde un puente que está a 48 metros sobre la superficie. Un segundo después de haber dejado caer la primera piedra, se arroja otra. Ambas llegan al agua en el mismo instante y piden calcular la velocidad inicial de la segunda piedra y después me piden gráficos de la velocidad y de la posición de las dos piedras en función del tiempo. Sí, bueno, primero hay que interpretar un poquito el enunciado, porque dice se deja caer una piedra al agua, o sea, la primera piedra se deja caer, uno tiene que entender que se deja caer desde el reposo, o sea, sin velocidad inicial. Si la piedra cae, la trayectoria es una línea recta vertical hasta que la piedra alcanza la superficie del agua. Y después dice, bueno, un segundo después de haber dejado caer la primera piedra, se arroja otra. Es un problema de encuentro porque dice que ambas llegan al agua en el mismo instante, ¿sí? Para que ambas lleguen al agua en un cierto instante de tiempo, no queda otra que la segunda piedra tenga velocidad inicial, ¿sí? Porque en cada punto de la trayectoria, si las dos piedras se dejaran caer sin velocidad inicial, no hay forma que la segunda alcance a la primera, ¿sí? Entonces lo que me están pidiendo, bueno, es esa velocidad inicial. Yo tengo que darle una cierta velocidad inicial que va a ser dirigida hacia abajo para poder alcanzar con la segunda piedra a la primera cuando las dos estén al nivel del agua. Bueno, fíjense, yo elegí un sistema de referencia, el puente desde donde se dejan caer las piedras estaría acá, ¿sí? Donde tengo el índice. Elegí como referencia donde estaría el agua, ¿sí? El puente está a 48 metros, que es de donde se arrojan las dos piedras. Y acá escribí la posición de la primera piedra como función del tiempo. En la posición inicial, bueno, llamé I a la coordenada vertical. Es la posición inicial, la primera piedra se arroja sin velocidad inicial, así que el término de la velocidad no lo escribo. Y después, bueno, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es menos g. Si tuviera que dibujar la aceleración como vector, sería un vector que apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de la posición de la primera piedra como función del tiempo. El I sub 0 son los 48 metros de altura del puente. Después dice, un segundo después se arroja la otra piedra, ¿sí? Y para que se encuentren, como dije recién, en algún punto de la trayectoria de la primera piedra, que va a ser la superficie del agua, la segunda piedra tiene que salir con cierta velocidad inicial. La velocidad inicial de la segunda piedra va a ir hacia abajo, ¿sí? Hay dos posibilidades cuando planteo esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es la posición de la segunda piedra como función del tiempo, ¿sí? Va a ser la posición inicial más el término de la velocidad, ¿sí? Que en la anterior no estaba, y el término de la aceleración. Tengo que tener en cuenta ahora dos cosas. Una sería el signo que le doy a la velocidad inicial, ¿sí? Yo acá dejé la velocidad inicial como si fuera, o sea, no le di signo, ¿sí? Escribí la ecuación general de la posición como función del tiempo. Y lo que yo voy a entender es que la velocidad tiene que estar dirigida hacia abajo, así que si yo resuelvo lo que me piden en el primer punto del problema, debería encontrar que la velocidad, esta V02, ¿sí? La velocidad inicial de la piedra 2, va a ser negativa, porque la velocidad tiene que estar dirigida hacia abajo. Entonces, o le doy el signo yo acá, ¿sí? Si hubiera puesto menos acá, después V02 me debería dar positivo. O lo dejo como positivo y dejo que el problema me diga cuál es el signo, ¿sí? El otro detalle a tener en cuenta, fíjense que para la primera piedra yo elegí el t sub 0 igual a 0, ¿sí? En la ecuación general de la posición en función del tiempo. ¿Se acuerdan que aparecía t menos t sub 0 al cuadrado, más el término lineal si existe? Yo acá elegí t sub 0 igual a 0, ¿sí? Ahora, para la segunda piedra tengo que tener cuidado porque me dicen que la segunda se arroja un segundo después. Entonces, para que estas dos ecuaciones sean compatibles, tengo que escribir acá
t menos un segundo, ¿sí?, para el término de la lineal de acá, y t menos un segundo al cuadrado para el término de la aceleración. Porque esta ecuación va a valer a partir de un segundo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que a t igual a un segundo, este término se va y este término se va, y la posición de la segunda piedra a tiempo igual a un segundo es igual a 48 metros, ¿sí? Bueno, me piden calcular en el primer punto la velocidad inicial de la segunda piedra. Lo que puedo hacer es calcular el tiempo de caída de la primera, utilizando esta ecuación, ¿sí? Va a llegar al nivel del agua en un cierto tiempo, calculo ese tiempo, y el nivel del agua es simplemente I, la posición de la partícula 1, igual a 0. En esta ecuación la igualo a 0 y despejo el tiempo, ¿sí? Y sub 0 son estos 48 metros que me da como dato el problema, y el tiempo es 3,098 segundos, el tiempo que tarda la primera piedra en llegar al agua. Si me dicen que las dos llegan al agua en el mismo instante, que es estos 3,098 segundos, simplemente reemplazo ese dato en la segunda ecuación. Yo sé que a ese tiempo la posición de la segunda piedra va a ser también I igual a 0, ¿sí? Es lo que hice acá. En esta ecuación, ¿sí?, reemplazo t igual a 3,098 y 2 va a ser 0. Llego a esta ecuación y de acá despejo la velocidad inicial de la piedra 2. ¿Sí? Fíjense que el resto son todos datos o cosas que calculé acá. Despejo y me da que la velocidad de la piedra 2 es menos 12,38 metros por segundo. Fíjense que me da negativo, o sea, por lo que dije antes, me da que la piedra tiene una velocidad inicial dirigida hacia abajo para poder llegar a alcanzar a la primera piedra. Bueno, respecto del primer punto que me pide el problema, ya está, me pedía esta velocidad. Después me dice representar en un mismo gráfico las velocidades de cada una de las piedras en función del tiempo. ¿Sí? Acá hice un sistema de ejes cartesianos, velocidad y tiempo en el eje X. Las dos piedras realizan un movimiento rectilíneo y uniformemente variado, o sea, con aceleración constante, con la misma aceleración y dirigida hacia abajo. En un gráfico de velocidad en función del tiempo, ¿sí?, lo que se debería obtener para cada una de las dos piedras es una línea recta, ¿sí? Es más, la pendiente en cada punto de la recta en un gráfico de velocidad en función del tiempo es igual a la aceleración, y la aceleración es menos la aceleración de la gravedad. Entonces tiene que ser una recta de pendiente negativa, ¿sí? Y bueno, el gráfico me pide que haga el problema me pide que haga un gráfico cualitativo, pero si yo hiciera todo bien, la pendiente de las dos rectas debería ser igual a la aceleración de la gravedad negativa, ¿sí? O sea, la pendiente de esta recta debería ser menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Yo acá lo hice cualitativo, ¿sí? Fíjense, la primera partícula, ¿sí?, sería esta recta de acá, parte con velocidad inicial 0, ¿sí?, y a medida que transcurre el tiempo la velocidad es cada vez más grande y negativa, ¿sí? A medida que pasa el tiempo la partícula se acelera, ¿sí?, aumenta su velocidad y es cada vez mayor pero negativa porque va dirigida hacia abajo, hacia donde está el agua. Y para la segunda partícula tengo que tener en cuenta que también va a ser una línea recta con la misma pendiente, que sería esta, pero tengo que empezar a dibujar el gráfico a partir de un segundo. Yo tiro la piedra, un segundo la segunda piedra, un segundo después que la primera. Es más, yo sé cuánto vale la velocidad inicial de la segunda piedra a t igual a un segundo. Esa velocidad es menos 12,38 metros por segundo. Entonces, empecé el gráfico de la segunda piedra un segundo después que la primera, o sea, al segundo, y la velocidad inicial es menos 12,38 metros por segundo, ¿sí? Entonces, este gráfico representa la velocidad en función de tiempo de la segunda piedra y esta recta, la de la primera.
Después me pide también representar en el mismo gráfico la posición en función del tiempo. Bueno, es el gráfico que hice acá. La posición en función del tiempo, ¿sí?, para un movimiento uniformemente variado es una parábola. Como la aceleración es la aceleración de la gravedad y es negativa, ¿sí?, la parábola tiene que estar dirigida hacia abajo, ¿sí?, a medida que, fíjense, lo pueden ver de acá, por ejemplo, ¿sí? Esta es la ecuación de una parábola, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, el I va disminuyendo, ¿sí?, porque la partícula estaba inicialmente en I sub 0, 48 metros, y después a medida que pasa el tiempo, la posición vertical tiene que disminuir, ¿sí? Por eso la parábola es una parábola que apunta hacia abajo. A medida que pasa el tiempo, I es cada vez más negativo. Para la piedra 1 y para la piedra 2 lo mismo. Tengo que tener cuidado de cómo dibujar una respecto de otra por las condiciones del problema. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, acá dibujé la posición de la partícula de la piedra 1, ¿sí? La piedra 1, las dos parten desde la posición inicial, que es 48 metros, desde la misma posición inicial. Pero la piedra 1 parte con velocidad inicial 0 porque se arroja, ¿sí? Entonces yo tengo que dibujar esta parábola, ¿sí?, con el vértice justo acá. ¿Por qué? Bueno, porque en un gráfico de posición como función del tiempo, la velocidad en cada punto es la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, a la parábola sería. Fíjense que acá la parábola, ¿sí?, si yo prolongara la parábola, ¿sí?, acá estaría el vértice de la parábola. ¿Por qué? Porque si les pido dibujar la pendiente de la recta tangente a la parábola en este punto, va a ser una recta horizontal que es la velocidad inicial de la partícula 1, que es 0, porque se arroja de la partícula 1. ¿Sí? Se arroja quiere decir que sale sin velocidad inicial. Para la partícula 2 es un poco distinto, porque la partícula 2, la piedra 2, sale con velocidad inicial, y sale con velocidad inicial negativa, dirigida hacia abajo. Entonces, también es una parábola, ¿sí? La voy a dibujar a partir del 1 segundo, que es cuando empieza la trayectoria, empieza a moverse la partícula 2, la piedra 2, y fíjense que acá el vértice de la parábola no está acá, yo dibujé la parábola con cierta inclinación inicial. Si la velocidad es la pendiente de la recta tangente a la parábola en este punto, ¿sí?, si yo les pido que dibujen la recta tangente, ¿sí?, ustedes me dibujarían algo así. La pendiente de esta recta es negativa, que justamente es la velocidad de la partícula en el instante de la partícula 2 en el instante inicial, ¿sí? Entonces, cualitativamente, para dibujar este gráfico bien, yo tendría que tener en cuenta lo que les fui diciendo, que acá la partícula 1 no tiene velocidad, entonces tengo que dibujar la parábola con el vértice acá, y que para la partícula 2, como sale con velocidad inicial, yo tengo que dibujarla, ¿sí?, con una cierta pendiente inicialmente, y se van a juntar los dos gráficos en el tiempo en el que se encuentran las partículas, que es cuando llegan a la superficie del agua, que es lo que había calculado antes, 3,098 segundos. ¿Sí? Entonces acá representé en el mismo gráfico la posición de las dos partículas como función del tiempo con los datos del problema.